yo creo que es en el tiempo de Dios. El Señor está peleando siempre nuestras batallas. Ese es mundo espiritual que usted no mira, pero ahí está el Señor defendiéndole a usted todos los días. Gracias, Giovanni Magali, por dirigirnos esta mañana en estas alabanzas para la honra y la gloria de nuestro Señor. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en la casa? Celebrando segundo domingo de Adviento, disfrutando de este hermoso santuario, ¿no? Y gracias a todos los hermanos y hermanas que hicieron posible ayer la decoración de este hermoso lugar, y a Dios le damos la honra. Quiero saludar también una vez más a los hermanos en línea, allá en sus hogares, donde quiera que estén. Me da gusto saludarlos en esta mañana, y a ustedes, congregación aquí presente, presencial, también me da mucho gusto saludarles en este hermoso domingo que Dios nos ha concedido. ¿Qué le parece si toma su Biblia en sus manos y todos decimos, como lo hacemos como costumbre: esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella, viviremos por ella. Viviremos por la bendita palabra de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. A Él toda la honra, a Él toda la gloria por los siglos de los siglos, y todos decimos amén. Muy bien. Como usted sabe y ha estado conmigo en estos domingos, hoy continúo con la tercera parte y la parte final de esta serie que hemos titulado ¿Por qué me pasan cosas malas si yo creo en Dios? Es una pregunta que constantemente nos hemos hecho, cristianos, si yo creo en Dios. Hoy vamos a explorar en esta tercera parte, en este tercer capítulo, explorar el amor de Dios aún, como dijo la canción, en momentos difíciles que podríamos enfrentar o estamos enfrentando. Casi viene muy parecido a los dos anteriores domingos, porque voy a explicar por qué Habacuc en nuestra historia habla así. Y decía la semana pasada y antepasada que este hombre, profeta de Dios llamado Habacuc, vivió unos 600 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, conocido su libro como uno de los profetas menores, no por su edad o su estatura, sino por haber escrito menos que otros profetas, los mayores en el Antiguo Testamento. Habíamos dicho también que Habacuc, su nombre significa el que abraza. Hágale así: el que abraza. Si alguna vez entonces usted ha tenido una experiencia como la que tuvo Habacuc con Dios y ha pasado dificultades en su vida y sigue esperando en Dios, entonces este mensaje es para usted. Habacuc, en el primer capítulo de su historia, Habacuc se quejó contra Dios. ¿Recuerdan? Él se quejaba contra Dios. Y Habacuc le decía: Señor, ¿por qué pasan cosas así? ¿Por qué? ¿Y por qué hay tantos problemas? Y Habacuc quería reclamarle a Dios, y entonces Dios le contesta y Dios le dice: por tu pecado voy a enviar, recuerda el capítulo 1, un ejército poderoso que los va a ustedes a aniquilar. Y Habacuc dijo: ¿cómo? Eso no me gusta. Si eres Dios bueno, ¿por qué nos vas a castigar de esa manera? Y Habacuc empezó a negociar con Dios y a decirle: no me gusta esa actitud. Muchos de nosotros así nos ponemos con Dios. En el capítulo 2 de la semana pasada, entonces, vimos que Habacuc quiere colocar a Dios en el banquillo de los acusados y decirle: no puedes hacer esto, tú eres un Dios justo y eso no se vale, Señor. Entonces aprendimos
¿qué hacer cuando estamos en el pozo de la desolación, como se encontraban la nación de Israel bajo aquel entonces en la vida del profeta Habacuc, que estaban siendo perseguidos? Venía una amenaza, habían tantos problemas, había tanta desobediencia del pueblo de Dios, eran rebeldes, duros de corazón, y Dios los miraba, y Dios decía: ustedes tienen que aprender a amarme, pero parece que por la paz no puedo. Y Dios hablaba con Habacuc y Habacuc hablaba con Dios. Entonces aprendimos 3 cosas la semana pasada en la vida de Habacuc: a pararnos, a detenernos para, ¿recuerdan? Escuchar. Nos detenemos para recordar y escribir. ¿Recuerdan lo que Dios está haciendo? Tomar récord de lo que Dios hace en nuestra vida. Y tercero, aprendimos a esperar en el Señor. En el primer capítulo y el segundo capítulo, aunque no nos gusta lo que Dios está haciendo, Dios nos enseña a esperar, a escuchar y a recordar, a tomar nota de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y en este tercer capítulo y en esta última parte de esta serie veremos algo muy hermoso y poderoso, y es que aunque las circunstancias no cambien, y aunque la situación pareciera mantenerse igual y no vemos ese milagro, esa situación que queremos ver, y aunque nos parece que estamos en el mismo lugar, en el mismo pozo de la desolación, Dios sigue actuando para llevarnos a un nivel diferente y poderlo conocer a Él. Amén. ¿No le parece interesante cuando Dios obra y nosotros nos va moldeando y puliendo, y muchas veces no nos gusta, como dije la semana pasada? Entonces, ¿recuerdan a Santiago, el apóstol, la lectura que leímos la semana pasada? La vamos a leer otra vez. Léalo conmigo. ¿Qué dice Santiago? Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. O sea, siéntanse contentos por el amor a Dios, decía Santiago. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Y es que Dios sabe cómo estamos hechos, y lo que menos tenemos las personas es paciencia. Por eso el apóstol dice: pero procuren que la paciencia complete su obra, la obra que Él comenzó, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada, dice el apóstol Santiago. Y es que mucha gente, amados hermanos, muchas personas queremos tener una fe íntima y muy real con Dios, pero no queremos reconocer que Dios muchas veces usará momentos difíciles para probar nuestra fidelidad y llevarnos de ese lugar a un tipo de fe superior como la de Habacuc. Amén. Dios sigue moldeando a sus hijos. Siéntanse dichosos. No nos acobardemos. No echemos retirada, dice Santiago. Dichosos cuando estemos pasando dificultades. Yo sé que más de alguno o alguna esta mañana pasamos dificultades. En el capítulo 3 entonces de Habacuc, y en el versículo 1 vamos a ver lo siguiente. Mire qué interesante lo que dice Habacuc, comenzando su tercer capítulo. Oración del profeta Habacuc, suena a título, ¿verdad? Y luego dice sobre Sigionot. ¿Qué significa? ¿Qué palabra es esta Sigionot que aparece en la Biblia? ¿Qué palabra más extraña? Comienza Habacuc aquí. Bueno, es que lo más probable, y esto es información para ustedes, lo más probable es que sea simplemente un término musical en este canto de Habacuc para una canción. Esta misma es una expresión que la vemos en otros salmos, por eso se sabe que es un canto de Habacuc en esta oración, porque también se utiliza en otros salmos de David. Es una oración también como una intercesión, diga intercesión.
en una forma de decirle al Señor: tu presencia está aquí conmigo. Es una manera de levantar una oración a Dios y saber, y Habacuc está diciendo: yo sé que las circunstancias son difíciles, sé que viene un ejército a destruirnos, sé que vendrán cosas difíciles, pero hay algo que yo sé de ti, que tu presencia está en este lugar. Y eso Habacuc parece que lo llenaba de gozo. Y entonces mire el versículo 2 de este capítulo 3, dice lo siguiente. Aquí Habacuc habla: Señor, he oído hablar de tus hechos, y saberlo me llena de temor. Mire las palabras de Habacuc: vuelve a actuar, Señor, en estos tiempos. Date a conocer en nuestros días, y si te enojas, recuerda que eres. ¿Cuántos quieren que Dios actúe como actuó en aquellos años en el Antiguo Testamento hoy? Piense lo que va a decir. Porque acuérdese de Sodoma y Gomorra. Queremos decirle a Dios: Señor, actúa como en aquellos años hoy. ¿Se acuerda aquellos discípulos de Jesús que le dijeron una vez al Señor cuando pasaron por Samaria: si tú quieres, pedimos que caiga fuego del cielo para que destruyan toda esta gente? Ellos conocían y sabían de ese Dios también poderoso. Vuelve a actuar como antes. Habacuc le está diciendo a Dios: he oído hablar de tus poderosos milagros, escuché sobre tu poder, he oído hablar de tu gloria, he escuchado cuando abriste el mar rojo y pasó la nación de Israel en arena seca. He visto cómo he oído de mis padres, he oído de mis antepasados aquellos milagros poderosos, oh Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden decir lo mismo? He oído, Señor, cómo eras tú, he oído. Muchas veces nos quedamos cortos hablarle a Dios así. Revélate, muéstrate ahora, Señor, que el mundo vea tu poder. Muchas veces yo oro, Señor, que el mundo vea un milagro para que por lo menos entiendan quién tú eres. ¿Cuántos de ustedes hemos orado así? Muéstrale, Señor, muéstrale que tú eres poderoso. Como quisiéramos que Dios actuara como nosotros, pero Él es rey y Él va a actuar cuando Él quiere. Para ser honestos, hermanos, y sinceros con ustedes, yo sé que también ustedes lo son conmigo, podría decirles que hay temporadas en mi vida, en el pasado, en que la presencia de Dios parecía más real, más viva en una ocasión, y en otras ocasiones, ¿dónde estás, Señor? Momentos, Señor, gracias por esta gloria, gracias por estar, y de repente, ¿dónde estás, Señor? Que no te veo, no te siento. Sé que puedes hacer las cosas como antes, sé que antes, Señor, como escucho muchos cristianos en lugares como este que tienen iglesias de muchos años: es que antes la iglesia se llenaba, es que antes, como que si el Dios de aquel entonces ya no es el mismo de ahora. Y es que el problema está en nosotros, en no recordar que ese Dios sigue siendo poderoso y no ha cambiado, y es el mismo ayer, hoy y mañana. Amén. Si te enojas, le dice, si te enojas, Señor, por lo que vas a hacer y por lo que te estoy diciendo, mire cómo es Habacuc de listo, recuerda que eres compasivo. Habacuc fue listo: no te enojes del todo, recuerda, no me vayas a destruir, Señor, tú eres un Dios compasivo. Cuando conoces a Dios, conoces su carácter, hermano, que me ves y me escuchas. Cuando conoces a Dios, conoces el carácter de Dios. Pero cuando no se conoce a Dios, no se conoce el carácter de Dios. Porque aprendemos a respetar a Dios cuando conocemos a Dios. Honramos al Señor, le tememos y le amamos, porque Él es Dios soberano y el día final se acerca. Por eso la Biblia dice en el Salmo 103: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia.
Cuando los cristianos entendemos con todo nuestro corazón ese carácter de Dios, como Habacuc, recuerda que eres compasivo, Señor, eres lento para la ira. Y nosotros somos al revés, ¿verdad? Rápido para la ira y muy lentos para la misericordia. Por eso Dios nos enseña su carácter, su personalidad, y por eso Habacuc está recordándole a Dios: no se te olvide que eres misericordioso, porque la compasión de Dios tiene nombre, se llama Jesucristo. Dios es compasivo. Habacuc le está diciendo: recuerda tu compasión, y la compasión nació en Belén. Por eso Dios envió al Hijo por compasión a mí y a usted y a todos nosotros. Por eso, hermanos, ¿qué hacemos entonces cuando las circunstancias no cambian, no mejoran? Habacuc nos va a enseñar 3 cosas en esta mañana que debemos de aprender para aplicarlas directamente en nuestra vida. Amén. ¿Quieren saberlas? En este capítulo 3, número 1, debemos de aprender a recordar lo que Dios ha hecho. Muchas veces se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muchos viven ocultándose de Dios porque no tienen ningún recuerdo de Dios, porque no conocen a Dios. Por eso no pueden recordar nada de Dios. Por eso la Biblia dice, se lo voy a leer en 1 de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Se da cuenta? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si tenemos una onza de odio en el corazón y desprecio hacia otra persona, no hemos conocido a Dios. Por eso no podemos recordar el carácter de Dios, porque no sabemos de Dios. Escuchamos de Dios y hacemos tradiciones como los demás, pero no conocemos a Dios. Porque Dios quiere mirar la fidelidad suya y el carácter suyo, porque Él va a mostrar su bondad con usted. Amén. Por eso vamos a recordar lo que Dios ha hecho. Por eso Habacuc le recuerda a Dios: oh Señor, tú hiciste esto, tú eres misericordioso. Déjame recordarte, Señor, tus hechos. Parece que Habacuc está negociando algo con Dios. Observa. Dice Habacuc: Dios, cuánto tú eres. Es como que usted y yo nos pongamos a recordar en esta mañana o cuando usted quiera. ¿Qué recuerda de Dios? Mire, ¿usted ha oído hablar de la frase el baúl de los recuerdos? ¿Qué llave es la que abre ese baúl de los recuerdos suyos? ¿Sí me entiende lo que le digo, iglesia? En el baúl de mis recuerdos, ¿qué activa esa memoria del amor de Dios? Es por ejemplo, pensaba cuando escribí este sermón, hay olores, ¿verdad?, que le recuerdan algo o a alguien. Me acuerdo algunos, mi esposa sé que está ahí en línea, perfúmenes que me hacen recordar aquellos años cuando la conocí. Abre el baúl de los recuerdos. ¿No le parece a usted igual? Y de repente te acuerdas aquellos años mozos, llenos de vida, con sueños e ilusiones cuando nos conocimos. Un olor. Interesante, ¿no? Le trae recuerdos. Cuando huelo un caldo de res. Me acuerdo de mi mamá. Hacía los mejores caldos de res. Mis hermanos son testigos, Dios es testigo también. Aquella yuca que le ponía, aquel plátano verde. ¡Wow! Me recuerda. Abre el baúl de los recuerdos. Cuando huelo a neftalina, ¿se llama? ¿Cómo se llama esa cosa? Neftalina, esas bolitas blancas. ¿Se acuerda? Me recuerdo la casa de mi abuela. ¿Verdad que los abuelitos ponían siempre neftalina en las gavetas? ¿Usted se acuerda? ¿Usted también lo hace?
No, hemos mejorado, pero hay cosas que activan los recuerdos nuestros. Quizás puede ser una canción o una melodía del pasado. Muchas canciones cristianas. Recuerdo cuando iba a la iglesia y mi hermano allá atrás se ha de acordar. De repente vienen aquellos cantos, aquellas alabanzas. Wow, nos acordamos cuando éramos jóvenes en la iglesia. Activan los recuerdos. No sé qué es, pero para Habacuc, en el capítulo 3 emprende un viaje de recuerdos con la bondad y el amor y la misericordia de Dios. Si algo Dios quiere para usted es que siempre recuerde lo que Dios ha hecho en su vida. Tendemos a olvidar muy fácil. Entonces viene Habacuc y dice en el versículo siguiente: Dios viene de Temán, dice Habacuc. El santo viene del monte de Parán. Su gloria cubre los cielos. La tierra se llena con su alabanza. Mire qué palabras más hermosas está recordando Habacuc. Se recuerda a Dios como el Dios trascendente y santo que gobierna sobre la creación, separado de todo lo que es pecaminoso e impuro. Cuando usted recuerda la santidad de Dios, cuando usted recuerda quién es Dios, solamente le toca alabar a Dios y amarlo, porque usted sabe que es poderoso. Cuando usted recuerda a ese Dios de la Biblia, ese Dios de la experiencia vivida en la Escritura, solamente le toca amarlo. Habacuc dice: recuerdo esos lugares de Temán y Parán. Lo que está diciendo Habacuc: recuerdo cuando salieron mis padres de Egipto y fueron liberados por tu santa mano y cruzaron el mar, y ahí en el monte Sinaí tú les diste la ley y ahí los hiciste una vez más nación y pueblo. Yo me acuerdo, Señor, en tu palabra de eso. Usted puede recordar algo de Dios cuando el Señor lo rescató. Tenemos muchos que recordar. Fue en ese lugar donde encontraron refugio, donde encontraron al Señor y donde Dios los volvió a abrazar cuando los liberó de Egipto. Recuerda ese lugar, dice Habacuc a Dios: ¿recuerdas ese lugar? Yo sí, porque mis padres me lo contaron. Amados hermanos, recuerda el lugar donde el Señor se reveló a usted por primera vez. Recuerda el lugar donde vino el evangelio a su vida. Recuerda usted congregante, recuerda ese lugar. ¿Dónde fue? ¿Fue aquí? ¿Fue a dónde? Dios algo nos hizo recordar. Recuerda el lugar en donde Dios se reveló a usted de una manera hermosa. Quizá fue en mi bautismo y me lo contaron mis padres, porque Dios hizo un pacto conmigo. Amén. En las aguas del santo bautismo. Por eso muchos cristianos, como nunca recordamos, nos recuerdan nuestro bautismo, tendemos a olvidarnos también de Dios. La importancia de los padres en recordarle a sus hijos el valor que ellos tienen delante del Señor. Así como Dios a menudo hace que la gente construya en el pasado un altar para que recordaran a Dios, también lo sigue haciendo ahora. Por eso celebramos la comunión en este altar. ¿Qué siente usted cuando ve este altar y ve la Santa Cena? Yo recuerdo mi salvación. Recuerdo cuando Dios tuvo misericordia de mí y me amó y me ama y me ofrece de Él todo el tiempo. Me recuerda su sacrificio en la cruz del Calvario y me recuerda que Él me ama y me recuerda que vendrá por mí. Y Él dice: cada vez que tomas y comas mi cuerpo y mi sangre, entonces recuerda tu salvación. Eso es hermoso para nosotros los cristianos. Por eso dice el salmista en el Salmo 103 versículo 2: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. El problema es que muchos cristianos olvidamos los beneficios de Dios. Ya me enojé con Dios, ya me enojé con el hermano o la hermana, y entonces Dios: ¿y a mí por qué te olvidas de mí? Iglesia, no podemos olvidar lo que Dios ha hecho. Amén.
Y entonces Habacuc sigue recordándole a Dios en el versículo 4, 5 y 6, y lo voy a leer rápido. Dice la Biblia, su resplandor, déjeme echar para atrás. Salmo 103, su resplandor es como la luz, dice Habacuc, como la luz brillante. Rayos salen de su mano, allí está escondido su poder. Versículo 5, avanza precedido de gran mortandad y cierra sus marchas ardiente fuego. Así se detiene, dice la Biblia, así se detiene la tierra. Se estremece, si lanza una mirada, tiemblan las naciones, las montañas eternas se desmoronan y las colinas perennes se hunden. Sus caminos, dice Habacuc, son eternos. ¿No le parece hermoso lo que Habacuc dice? Por eso, amados hermanos, si usted sigue leyendo ese capítulo 3 de Habacuc del 7 al 15, encontrará entonces esa explicación muy detallada, recordar lo que Dios hace. Por eso cuando leemos la escritura, la tenemos aquí, es para que usted recuerde lo que Dios ha hecho. Amén. Cada vez que usted escudriña la palabra, encontrará lo que Dios ha hecho. Por eso dice el reformador Martín Lutero, cuando te laves la cara o te bañes, recuerda tu bautismo, recuerda que el Señor te ha lavado y perdonado y eres de Él. Y créalo, cada vez que yo lo hago, me baño, me lavo la cara, yo le digo gracias, Señor. No por el beneficio del agua, pero por el beneficio de recordar que yo te pertenezco. Así el agua del bautismo me ha salvado. Me encanta recordar las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Soy como la mayoría de las personas, porque tendemos a olvidar las cosas que Dios ha hecho. Tendemos a olvidar las cosas que Dios ha hecho. ¿Qué recuerda usted que Dios haya hecho en su vida? ¿Qué recuerda? ¿Se ha sentado alguna vez a recordar lo que Dios ha hecho? Yo puedo ver a muchas personas aquí esta mañana y yo les puedo recordar lo que Dios ha hecho en la vida suya. Yo me acuerdo de milagros que Dios ha hecho. Yo me acuerdo de haber visto la mano de Dios obrando en muchas vidas de ustedes. He visto cómo Dios los ha transformado y les ha mostrado su amor y su misericordia. Lo he visto con mis ojos. Pero muchos tendemos a olvidar. La pandemia, o quien haya estado, bueno, el diablo se aprovecha de las circunstancias y ha aprovechado esta situación para borrarle de la memoria a muchos de lo que Dios ha hecho antes de la pandemia. Por eso usted debe oír la palabra. El que tenga oídos, oiga, porque el enemigo rápido quita la memoria. Por eso me encanta recordar. ¿Cuánto le gusta recordar? ¿Cuántos abren el baúl de los recuerdos? Ay, me encanta recordar. ¿Sabe por qué me gusta recordar? Porque me gusta recordar lo que Dios ha hecho en mi vida. Me gusta recordar las cosas del Señor. Me gusta recordar sus bondades y sus misericordias. Me gusta recordar que Dios me dio excelentes padres. Me gusta saber eso. Fueron muy buenos conmigo. Mi papá es muy bueno. Me encanta saber eso, porque veo la mano de Dios atrás de todo esto. Me gusta recordar cuando el Señor trajo a mi esposa a mi vida, María Elena, 33 años atrás. Me gusta recordarlo. Me gusta recordar que Dios nos dio 3 hijos, Alex, David y Katie. Me gusta recordar eso, porque Dios nos los dio. Me gusta recordar cómo es la vida del ser humano cuando nace. Me gusta valorar la vida. Me gusta recordar que Dios es el que forma al ser humano en el vientre de la madre. Me gusta recordar eso. Por eso estoy en contra del aborto.
Me gusta recordar la mano del Señor. Me gusta recordar los milagros. Dios salvó a mi hijo Alex una vez de morir, aunque quizás no lo saben muchos. Pero mi hijo tiene alergias. Y aquel entonces eran alergias más peligrosas. En una ocasión mi esposa y yo no estábamos en casa y Alex estaba pequeño y se quedó con mi hermano mayor, Harold, cuidándolos, y comió un chocolate y traía nuez y él extremadamente alérgico. Recuerdo cómo Dios obró. Estábamos muy lejos. Mi hermano me llama, no veo bien a Alex. Alex estaba chiquito, unos 5 años. Entonces llamé a mi amigo el doctor Luis Bolaños. Mi esposa es testigo, Dios es testigo de esto. Entonces el doctor, muchos conocen al doctor Luis Bolaños. Lo llamé y le dije: doctor, algo está pasando. Y me dijo: estoy cerca de tu casa, voy para tu casa ahora mismo. Ve la mano de Dios. Antes del 9/11 ya estaba mi amigo allí en casa. Lo ve, el niño está muy mal, busca un EpiPen, va por toda la casa, lo busca, lo encuentra. Dios lo guió donde estaba, le pone el EpiPen, no espera la ambulancia, lo mete a su carro, sale corriendo hacia el Capli, se le está muriendo el niño atrás, llega al hospital y le salvan la vida. ¿Se da cuenta lo que Dios hace? ¿No merece Dios toda la gloria? 5 minutos tarde y se muere el niño, dice el doctor. Dios obró. Recuerdo cómo Dios actúa. Dios obra así, amén. Y gracias a Dios, mi hijo Alex hoy es todo un médico también. Valora la vida y ayuda a salvar vidas. Recuerdo cuando mi primer pastor luterano, Juan Martín, en la ciudad de Chicago, allá en una iglesia, la Santísima Trinidad, en el sur de Chicago. Un año después de estar congregándome, se me acerca a mí y me dice: quiero hablar contigo y con tu esposa. Yo dije: ¿en qué problema me habré metido? Entonces me dice el pastor: no, quiero hablar contigo. Me reuní con él en su casa después de la iglesia y me dice: el Señor ha puesto en mi corazón decirte lo siguiente. El Señor quiere que seas pastor. Y yo me quedé callado por un rato y casi me río. Y le dije a él: este no vino a ser pastor. Mi esposa es testigo. Y dije: no. Y el pastor me dijo: podrás decir que no, pero Dios dice que sí, y le vas a ser pastor. Y aquí han pasado 26 años de mi ordenación, aquí sigo. Cuando Dios hace las cosas, Dios obra. Y la mano de Dios está ahí. Por eso me encanta recordar el día de mi ordenación, porque Dios es bueno. Aquí le estoy sirviendo a Él. Recuerdo que Dios es un Dios proveedor. Me encanta saber que Dios provee. ¿Cuántos recuerdan que Dios provee? Yo sé que Él es proveedor. En lo poco me sos fiel, en lo mucho te pondré. Recuerdo una ocasión, Dios es testigo, mi esposa es testigo, recién casados, pocos años en el seminario, situación económica difícil, muy complicada. Ella lo recordará ahora mismo. Tomamos la decisión, es todo lo que tenemos para la semana: ofrenda a Dios, diezmo o comida. Aprendimos a honrar a Dios en esto y dijimos: Dios es primero, Él sabrá cómo proveer. Hermano, Dios es testigo. Fuimos a la iglesia, servimos al Señor, dimos nuestra ofrenda, nuestro diezmo allí. Saliendo de la iglesia, una persona se me acerca y me dice: hermano Alex, quiero entregarle a usted este sobre. Exactamente lo que necesitábamos para el mes. Dios nos proveyó. Hemos aprendido a ser dadores alegres. Me encanta ofrendar al Señor, aún en este día, en este domingo, mis diezmos al Señor con alegría. Porque Él provee siempre. Y no lo hago porque Él me provee, porque Él me ha enseñado a ser fiel con lo que Él me ha dado a mí. Él merece la gloria. Al Señor, con Dios no se negocia. A usted no le puede decir a Dios: es que no puedo, no me ajusta. Hay que aprender a honrar al Señor. Recuerde, por eso los recuerdos espirituales y hermosos vienen a nuestra mente viendo la mano del Señor constantemente.
Por eso, ¿por qué les digo esto? Porque Habacuc me ayuda a recordar lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Y en la vida suya usted puede recordar. He recordado a personas que me han dicho: ¿por qué usted lo que predicó hoy era para mí? ¿Qué sabe usted de mi vida? Yo no, él sí. ¿Recuerdan al hermano Carlos Argueta, que está en la presencia de Dios? Siempre recordaba el domingo que se sentó por primera vez en este santuario y escuchó un mensaje y le reclamó a su esposa futura, después a la hermana Graciela: ¿qué le dijiste al pastor de mi vida? Dios lo preparó, se lo dio 5 años y lo llamó a su presencia, lo salvó, lo limpió, lo preparó y está gozándose en el cielo con Dios. Así trabaja Dios. Me encanta recordar el carácter de Dios. Me encanta saber que Dios es bueno. Quizás pudo haber sido también para usted un mensaje cualquiera, una oración. Alguien oró por usted, alguien lo fue a visitar al hospital, alguien le habló. ¿Recuerda ese momento? Dios trabaja así. ¿Sabe por qué muchos cristianos tendemos a ponernos cara dura? Porque no recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Se nos olvida porque aprendemos a ser malagradecidos muy rápido en vez de ser agradecidos con Dios. Nos encanta Dios, pero no nos gusta recordar lo que Él hace. ¿Por qué? Porque cuando queremos alejarnos del Señor, no queremos recordar sus bondades. ¿Tiene hijos? ¿Los tiene? Dele gracias a Dios por ellos. ¿Cuántas veces usted le da gracias a Dios por sus hijos? Hágalo. Dele gracias a Dios por su esposo, por su esposa, por su familia. Mire cómo Dios le ha bendecido. Por eso Dios le dice a Habacuc: gracias, me acuerdo, Señor, me acuerdo de todas tus bondades. Por eso, amados hermanos, lo primero que hacemos mientras recordamos a Dios es que debemos de recordar que Dios sigue siendo Dios. Amén. Por eso, número 2, lo que debemos de hacer es aceptar lo que Dios está haciendo. No pelee con Dios. No estoy diciendo que Dios no hace milagros y Dios no puede cambiar historia. Dios hace lo que Él quiera porque Él es soberano. Amén. Pero ahora esto no significa que solo tenemos que darle la vuelta al Señor y hacernos los muertos. No, Dios sigue obrando a pesar de nuestro silencio o a pesar de la crisis que vivamos. Pero Dios quiere que aprendamos a reconocer y a entender que Él sigue obrando por nosotros. Amén. Ya sea en silencio o lo que sea, aunque estemos en una crisis. Pero Dios quiere que los cristianos no seamos como los avestruces cristianos. ¿Sabe cómo es el avestruz cristiano? Mira los problemas venir y se esconde, como el avestruz que mete la cabeza en el agujero y todo su mundo al descubierto. No, cuando Dios quiere que aprendamos a entender que aunque pasen circunstancias, no las podemos negar, porque Dios está en control de todo. Amén. Él es soberano. Cuando el médico le diga: tienes este problema y esta enfermedad, reconózcala y dígale: Señor, yo sé que tú estás conmigo y me vas a ayudar a salir adelante. Y si no, tú me llevarás a tu presencia. Pero reconozco que eres soberano en mi vida también. Amén. No negar la realidad. Cuando su matrimonio está en problemas y cuando ustedes como cónyuges están en el tira y jala, entonces necesitamos, uno dice asesoramiento, ayuda. El otro dice: no, todo va a salir bien. No, necesitamos del Señor. Amén. No esconda su cabeza. El diablo ve todo el resto de su cuerpo. Puede destruirle. Reconozca. Cuando las finanzas van mal y la gente le dice: usted dice: sé que están mal, pero como quiera, voy a comprar un carro mejor. Dios le está diciendo: no metas la cabeza en el agujero. Yo no quiero eso para ti. ¿Sí me entiende, iglesia? Muchos cristianos tendemos a hacer lo contrario que Dios nos está enseñando.
pensando que porque somos cristianos podemos tomar ventaja de todo lo que el mundo tiene y que muchas cosas Dios dice, espérate, todavía no es el tiempo. Cuando se acercan las tormentas espirituales o morales, sociales, algunos cristianos no nos preparamos, no afrontan la verdad, solamente nos escondemos cuando Dios nos dice, saca tu cabeza espiritual. No podemos ser así. Muchas personas simplemente negamos la realidad de lo que está sucediendo. No significa que Dios no pueda hacer milagros, no me malinterprete. Dios hace milagros, pero es necesario que nosotros entendamos que Dios sigue obrando a pesar de que no haga lo que usted y yo queremos que Él haga. Amén. Él sigue obrando. Por eso en el versículo 16 dice Habacuc, al oírte se estremecen mis entrañas, mis labios tiemblan al escuchar tu voz. Mire cómo le da el respeto a Dios. El mal se cala hasta los huesos y en mi interior todo se estremece. O sea, todo lo que esté pasando adentro de mí, todo, dice Habacuc, se estremece, tiemblo al oír tu voz. Usted respeta la palabra de Dios cuando se lee en su iglesia y pone atención o está pensando en otras cosas. Debe de temblar cuando usted escuche la palabra del Señor, porque un día estará delante del trono de Dios y será juzgado o juzgada. Por eso dice Habacuc, mira estas hermosas palabras, pero yo espero confiado el día de la angustia. Espero, la angustia va a venir, pero yo estaré confiado. El día en que será invadido el pueblo que ahora nos oprime, pero yo estaré confiado. No importa la magnitud de problemas o circunstancias que vengan en mi vida, yo estaré confiando en el Señor, dice Habacuc. Porque cuando conoces el carácter de Dios, ustedes saben que uno puede vivir confiado en el Señor. Y eso es bueno. Habacuc dice, no, Dios, no me gusta lo que va a pasar, pero estoy confiando en ti. Has hablado y aceptaré tu voluntad, aceptaré lo que tú dices, porque tu voluntad es buena. Amén. ¿Cuántos de nosotros decimos el Padre nuestro que estás en los cielos? Y cuando llegamos a aquella partecita que dice, hágase, hasta cara de santos ponemos. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y lo que menos hacemos es la voluntad de Dios. Y Dios dice, oh sí, mi voluntad allá y acá. Pues mi voluntad no te va a gustar, hijo. ¿Verdad? Oramos el Padre Nuestro, pero no lo creemos. Hágase tu voluntad, y lo que no queremos es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios muchas veces no nos gusta. Como cuando Dios le dice a través de la Escritura a los jóvenes, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Pero el chico dice, pero es que está bonita. Pero no me conoce, dice Dios, no me ama, no sabe nada de mí, pero está bonita. Eso no trabaja así. Hay que enseñar a nuestros hijos a ser sabios también, en buscar a sus esposas o esposos que amen a Dios. Se van a evitar un montón de problemas en el resto de la vida. El Padre nuestro, que se haga tu voluntad, de verdad respete la voluntad de Dios. Si usted recuerda lo que Dios ha hecho, acepte lo que Dios está haciendo. Amén. Y número 3, Habacuc nos enseña lo siguiente: a confiar en lo que Dios hará. Diga, hará. Por eso recordamos lo que Dios hizo, aceptamos lo que Dios está haciendo y confiamos lo que Dios va a hacer. Amén. Qué hermoso. Por eso, mire, ya voy a terminar. Dice el versículo 17 lo siguiente: aunque todavía no florece la higuera,
ni hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceitunas en los olivos, ni en los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales. O sea, no hay nada, diga, nada, de nada. No hay nada, dice Habacuc, no hay nada de nada. Mira el versículo 18, qué hermoso. Yo me alegro por ti, Señor, me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Diga lo mismo, yo me alegro por ti, Señor, me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Por eso nosotros los cristianos, no es que somos mejores que nadie de ninguna manera, pero tenemos un Dios que confiamos y nos alegramos y nos regocijamos a pesar de las lágrimas que puedan salir de nuestros ojos. Alabamos y glorificamos al Señor siempre, porque es nuestra naturaleza alabar a Dios. Amén. A pesar de todo lo que pase, Habacuc estaba seguro que vendría un ejército a destruirlo, pero él estaba confiando en el Señor. Así quiere Dios que usted y yo confiemos en esta mañana. Por eso son los versículos más ricos y más lindos de toda la historia de Habacuc. Aunque no tengo ninguna razón para regocijarme, dice Habacuc, yo lo voy a hacer. Aunque tenga el corazón partido, yo me voy a alegrar en el Señor. Usted puede decir, aunque esté pasando esta crisis, yo me voy a alegrar en el Señor. Me voy a alegrar porque Dios es bueno. Miqueas 7:7 dice, se lo voy a leer. Mas yo, dice Miqueas, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. El Dios mío me oirá. Mire, hermanos, quiero casi concluir lo siguiente. Todas estas series que he venido predicando, lo he hecho porque quiero ser tan realista como usted, porque vivimos circunstancias y momentos tan humanos y tan complicados que necesitamos un Dios tan real que se involucre en nuestras vidas. Ese es Dios. Dios no está en un trono allá, en otra galaxia. Dios está aquí con nosotros y nos entiende muy bien. Por eso quiero decirle a usted lo siguiente. Usted, padre de familia, que ha criado hijos y ya están grandes, esto es para los padres que ya tienen hijos adultos. Usted los crió, los educó en la fe para que conozcan mejor a Dios y amaran a Dios. Y ahora han tomado decisiones erróneas, aterradoras, feas. ¿Qué vive usted en este momento? Yo le quiero decir, confíe en el Señor, que Él hará y los va a traer de regreso a casa. Amén. Si usted, matrimonio, que no está ahora saludable y fuerte, y han olvidado aquellas promesas que se hicieron en el altar, confíe en el Señor, que Él hará. Pero confíe en el Señor. Aunque usted haya orado por la salud de un ser amado y ese ser amado ya no está y Dios lo llamó a su presencia, confíe en el Señor, que el Señor lo va a fortalecer o la va a fortalecer. Aunque sus finanzas son difíciles y ahora le cuestan $400 llenar el tanque de su carro, confíe en el Señor, que Dios es bueno, amén, y Dios proveerá. Aunque no le guste lo que está pasando y no entienda lo que está pasando en su vida y por qué están pasando estas cosas, diga conmigo, confiaré en el Señor, porque Él es mi Dios. Mi deseo y mi oración para usted en esta mañana es que sea como el capítulo 3 de Habacuc. Dele la gloria siempre a Dios. En lo crudo de la lucha es cuando se conocen y se reconocen a los verdaderos guerreros. Allí está la fortaleza, dice Habacuc. Por eso en el versículo 19, tú, Señor, eres mi Dios y fortaleza. Tú, Señor, me das pies ligeros como la sierva y me haces andar en mis alturas. Note Habacuc diciendo como siervas en vez de siervos, y
Y es que las siervas tienen en sus patas una agilidad diferente a las patas de los siervos. Se mueven más fáciles para correr porque defienden a sus crías. Por eso Habacuc dice: como ellas yo quiero correr, porque también me vas a llevar a las alturas, porque en las alturas podré ver tu gloria también, Señor. Todo lo que has hecho y lo que harás, yo lo puedo ver mejor. Usted está en esas alturas en este momento. Si no está, dígale al Señor: te enséñame a ver todo y a recordar todo lo que tú has hecho y a correr como corren las siervas del Señor. Por eso me encanta este salmo, y con esto sí termino. Dios adiestra mis manos. ¿Para qué? Para el combate, y me da fuerzas para tensar el arco de bronce. ¿Quién le da las fuerzas a usted? Dios. Diga el Señor. ¿Qué significa Habacuc? El que abraza. ¿A quién va a abrazar? A Cristo Jesús, porque Cristo abrazó la cruz para que usted lo abrace a Él. Y no se le olvide de eso nunca, lo que hizo el Señor Jesucristo. Abrazó una cruz para que usted lo abrace a Él, y nunca olvide lo que Él ha hecho. A Él la gloria. Amén. Espera el tiempo de Dios.